sol de la mañana. Bueno, señores, ayer se produjo otro informe de la ONU que va en el mismo orden de lo que había planteado el alto comisionado de las Naciones Unidas. No importa lo que piense el programa de la ONU para el desarrollo que está de manera permanente en la República Dominicana y que sabe que estas cosas son un infundio. Entonces, este informe, ¿qué reitera este informe? Que la sentencia 168-13 privó de la nacionalidad de manera retroactiva a miles de personas. Hemos explicado que eso es falso, que esa sentencia no privó de la nacionalidad absolutamente a nadie, que esa sentencia lo que hizo fue que ante un reclamo de una persona que no le habían negado su documento porque sus padres no eran nacionales dominicanos, entonces esa sentencia dispuso que a esa persona le entregaran sus documentos, pero que como puede que existieran muchos casos como lo de ella, había que hacer una auditoría del registro civil para presentar una salida a esos casos. Es decir, que en el fondo la sentencia lo que hacía era proteger los derechos de las personas que estuvieran en iguales condiciones que la señora Juliana de Guiz, que por eso es que algunos están ahora invocando esa misma sentencia como un mecanismo de defensa cuando están alegando sus derechos. Ok, vámonos a la confusión que se crea. Como se dispone una auditoría del registro civil desde el año de 1929 hasta el año 2007, cuando se crea el libro de extranjería, entonces ahí se crea el pánico y se habla de la posibilidad de que miles de personas fueran impedidas o se les fuera anulada o revocada la nacionalidad dominicana. Pero la misma sentencia emplazaba al Estado dominicano a presentar una solución a esos casos. Y la solución, consensuada ampliamente, fue la ley 169-14. Y esa ley dispuso que todo el que estuviera en el registro civil, aunque fuera de manera irregular, le correspondía la nacionalidad dominicana. Es decir, que producto de la sentencia 168-13, no hay una sola persona a la que se le haya revocado la nacionalidad dominicana. Por el contrario, con el complemento de la 169-14, pues eso quedó totalmente superado. Pero eso lo saben, lo sabe la ONU, lo sabe todo el mundo. Pero el problema de la ONU y de los que están presionando a la República Dominicana no es supuestamente a los que le ha sido revocado la nacionalidad. Ellos saben que no se le ha revocado la nacionalidad a nadie. Lo que ellos quieren es un registro civil flexible. Lo que ellos quieren es que, admitiendo esos supuestos errores, se vuelva a abrir el registro civil para hacer lo que quieran con el registro civil. Pero es evidente que eso es totalmente falso. Bueno, que esto ha creado la condición de apatridia de miles de personas. Sabemos ya que un dominicano no puede ser apátrida en ninguna parte del mundo y un haitiano tampoco lo es, porque los hijos de los dominicanos son dominicanos, los hijos de los haitianos son haitianos. Es decir que en ninguno de los dos casos de ciudadanos de los dos países se da la condición de apatridia. Ahora bien, ellos se refieren a otro caso.
Ellos están hablando de que aquí hay una cantidad de niños menores de 5 años que no tienen documentos y que principalmente eso afecta a niños de origen haitiano y que incluso los requisitos en las escuelas son excesivos para los de origen haitiano, aunque uno de sus padres sea dominicano. Bueno, si uno de sus padres es dominicano, ahí no hay problema alguno, porque si uno de sus padres es dominicano, el niño es dominicano y eso no está en discusión ninguna. Eso no tiene ninguna discusión. Ninguna discusión. ¿Qué ocurre? Puede que la República Dominicana se dé esa situación de indocumentación de gente que está en los niveles de pobreza. Y eso, desde luego, que hay que seguirlos resolviendo. Y se han tomado una serie de iniciativas para buscarle salida a eso. Ya, por ejemplo, eso no ocurre. Eso no ocurre porque en los hospitales públicos puede nacer una persona dominicana, de padres dominicanos, pero también puede ser de padres extranjeros. Cuando es de padres extranjeros, desde el 2007 se va a un libro de extranjería. Se va a un libro de extranjería y si es dominicano tiene su acta de nacimiento. Eso es una herencia, pero dudo que se esté dando tanto porque el libro de extranjería está vigente desde el 2007. Es decir, el libro de extranjería va a tener ya 9 años y hay una serie de medidas desde hace 9 años y me están hablando de niños de 5 años que puede que por la situación de indocumentación del padre, etcétera, haya sido arrastrado a esta situación. Y después ellos pasan al tema de la despenalización del aborto, que no debieron vincular una cosa con la otra. No debieron realmente vincular una cosa con la otra, pero este informe en lo que tiene que ver con el asunto haitiano es un infundio total, la repetición de otra mentira. Son las 7:16. El sol de la mañana. Bueno, reiterar que hoy estamos recibiendo aquí a Nivelka. Bienvenida, Nivelka. Bienvenida a tu equipo. Tú sigues en la misma casa. Yo sé que tú vas a extrañar mucho a nuestros queridos amigos del Sol de la Tarde, pero aquí pronto te vas a acostumbrar a nosotros también. Bueno, indudablemente tengo el privilegio de haber sido fundadora sí. de El Sol de la Tarde. Antes que todo, pues, por supuesto, buenos días. Pero también me siento privilegiada en estar en este equipo, en El Sol de la Mañana, que son si se quiere, los padres o las madres. Los hermanos. Okay. Sí. Nada, por supuesto que extrañaré a ese equipo, esa rutina, esa manera mágica de llegar a millones de personas en el país y en el exterior. Lo bueno de esto es que seguimos en la misma familia, sí, que sigue siendo esta una gran oportunidad profesional, una oportunidad de servicio, y que por supuesto agradecida a todo el staff de La Mañana y por supuesto de la emisora de Sol FM, a don Antonio y a doña Monse, a ti de manera particular, Julio, por hacerme sentir bienvenida en este espacio. Bien, pues señores, continuamos con los comentarios. Más adelante entonces escuchamos a Nivelka y todos los otros comentarios. Miren, señores, lo de Pepe Mujica en el día de ayer. Qué lamentable todo este desorden. Sencillamente por no haber tenido la humildad de manejar las cosas con honestidad. Con honestidad. Porque lo que Pepe Mujica le pidió a Minú Tavares Mirabal cuando le informó que estaba invitado a la República Dominicana, fue que le ayudara. Le dijo, voy a tu país, tengo un viaje pendiente a tu país
y le pidió que le ayudara. No sé qué escuchó Minú Tavares Mirabal, porque ella escuchó que ella traía a Pepe Mujica. Y en vez de hacer lo que le correspondía, que era comunicarse con quienes estaban gestando y organizando esta cuestión y sumar sus esfuerzos a los de ellos para que las cosas salieran lo mejor posible, porque fue ayuda a lo que se le pidió, ella lo interpretó de otra manera. Es decir, asumió el invitado como un invitado suyo y la agenda la manejó como quiso, creando muchísimas improvisaciones y llegando a una cuestión que a mí me habría dado mucha vergüenza. Porque cuando ella fue a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a plantearle que ella traía a Pepe Mujica, la UAS le aclaró que ella no traía a Pepe Mujica. Y le habló de las gestiones que había hecho, cómo se habían hecho estas gestiones para la venida de Pepe Mujica, que el viaje, la primera oportunidad cuando él venía en enero de 2015 se suspendió. Luego lo de mayo no era oportuno por el clima electoral. Entonces se había pospuesto esta visita de Pepe Mujica, pero una serie de gestiones que había que canalizarla incluso a nivel oficial se habían canalizado. Y aún explicándole eso, porque ella desde que se reunió con la universidad debió haber cambiado de postura, pues ella continuó adelante tratando de buscar algún beneficio político con el hecho de decir que ella trae aquí a Pepe Mujica, pero nadie duda de los vínculos que ella tenga con Pepe Mujica. Incluso si él le pidió que la ayudara es porque tiene vínculos con ella, porque cree en ella, porque es amigo de ella. Que lo que yo estoy diciendo es lo que dice María, la mano derecha de Pepe Mujica. Pues yo no me voy a inventar que él le pidió que la ayudara. No me voy a inventar eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la agenda ya hemos explicado y hasta hemos dado lectura de las cosas que estaban contempladas cuando Pepe Mujica viniera a la República Dominicana. La universidad, incluso al anunciar que le va a entregar el honoris causa y al invitar al honoris causa, se ve en la obligación de incluir en el documento con quienes hizo la gestión para la venida aquí de Pepe Mujica, y desde luego que ahí no está el nombre de Minú. Ahí no está el nombre de Minú, porque no fue con ella que se gestionó eso. Entonces, sigue adelante. Yo entendí un poco más, después de ver el desorden de ayer de la UNFU, por qué se lleva a ella la actividad, una actividad que debió realizarse en la UAS. ¿Por qué se la lleva a la UNFU? Bueno, ella se la lleva a la UNFU para poder presentar la actividad como una actividad convocada por su partido. Entonces, porque la presentó como una actividad, un encuentro de joven que lo convocaba su partido. Si la UAS es quien está haciendo la invitación oficial de Pepe Mujica, hace también esa actividad, desde luego que no se iba a poder presentar como una actividad organizada por Opción Democrática. Entonces fue para eso que se montó lo de ayer en la UNFU, que terminó siendo un desorden total. Desorden total. Había que ir ahí a romper brazos, a romper puertas, porque no estaban preparados, no hicieron las evaluaciones necesarias para montar una actividad bien hecha, producto de la improvisación. Cuando Minú se comunica con nosotros, nos dice que incluso él había dicho que no a lo del Senado, y resulta que él fue a recibir su reconocimiento al Senado de manera improvisada. ¿Por qué? Porque no era verdad que él había dicho que no. Lo único que no se le había comunicado, al mutilarle la agenda, no le comunicaron que le habían excluido un compromiso que se había hecho con Funglode y que le habían excluido esta cuestión del Senado de la República. Él es senador incluso. Que él es senador. Incluso lo del Senado se improvisó y él fue ahí. Una improvisación total.
total, señores, por buscar unos méritos tontos. Pero ¿y quién no sabe que Minú tiene relaciones en todas partes del mundo? Gracias incluso a ese PLD que ella odia tanto. Porque gracias a ese PLD, ella tuvo 12 años presidiendo la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, dándole la vuelta al mundo yo no sé cuántas veces, sin poner un peso de su bolsillo. Entonces, si tú no tienes la mayor cantidad de relaciones internacionales, ¿quién la va a tener? ¿Quién la va a tener? Porque las relaciones internacionales tú las cultivas compartiendo y participando en escenarios internacionales, y además, si tú le sumas a esto tu propia historia, desde luego que vas a tener vínculos en todas partes del mundo. Eso no está en duda. Eso no está en duda, ni hay que estar con todas estas ridiculeces para tratar de evidenciar ese tipo de cosas. Pepe Mujica, que no es un tonto, aprovechó y dejó caer su cosa ahí. Ahí en la actividad de la librería Cuesta, ahí se quejó y está el video que se ha colocado aquí y está ampliamente en las redes. Se quejó de la desorganización, pero todavía él no había vivido el desorden que se produjo en la UNFU. Entonces no había vivido. ¿Para qué? Para decir que nosotros hablamos, que nosotros convocamos. Pues todo el mundo sabe que esa gente fue ahí no por ti, sino por Pepe Mujica. Y no, pues, entonces, eso no tiene sentido. Pero yo espero que aquí esta experiencia le sirva a otros o nos sirva a todos. No hay que tomarse lo que a uno no le toca. Yo creo que con el mérito de haber contribuido a que lo que se estaba haciendo saliera bien, eso era suficiente. Son las 7:26 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, la otra parte de Pepe Mujica a la que nos hemos referido es a la visita que le hizo al presidente Danilo Medina y a lo que él ha planteado sobre la carga impositiva en la República Dominicana, que se ha sorprendido que este país pueda subsistir con una carga impositiva tan baja. Y entonces él ponía de ejemplo grandes democracias con una gran capacidad de redistribución. Estas democracias, ¿por qué? Porque tienen una carga impositiva que ronda el 50%. Son los casos de Suecia, de Noruega, de Dinamarca, de Finlandia, los casos que él ponía como ejemplo. ¿Cuál es la carga impositiva en la República Dominicana? Bueno, esto depende, porque lo que pasa es que como aquí hay un peso muy grande de una economía informal, pero para promediar el peso de la carga impositiva están los que tributan y los que no tributan. Entonces resulta que cuando estamos evaluando el 100% de la población y ahí vemos la carga impositiva es insignificante. Ahora, cuando la vemos desde el punto de vista de los que llevan la carga, que hay un 56%, un 57% de economía informal, entonces vemos que se trata de una carga insoportable. Que esa realidad también hay que tomarla en cuenta. Es decir, cómo el peso lo sobrelleva una parte de la economía, para esa parte de economía que sobrelleve ese peso es insoportable. Es insoportable. Entonces hay que tener cuidado a partir de cosas como esta con el tipo de iniciativas que se adoptan, porque es indiscutible que si a un horizonte debemos nosotros tratar de apuntar es a que esa parte de la informalidad se incorpore al pago de impuestos, porque son esos impuestos los que van a volver en
en servicios, como lo que estamos requiriendo de manera urgente, que necesitamos una policía más eficiente, necesitamos una policía mejor pagada, pero con lo que se está recibiendo ahora poco se puede hacer. Poco se puede hacer si no hay una variación en ese sentido. Y también fue muy elogioso con el presidente Danilo Medina en lo que está ocurriendo en el país en términos sociales. Se ha sorprendido con lo de el 4% a la educación. Es decir, que fíjense cómo son las cosas. Danilo Medina, que no estaba forzando, no estaba en el medio tratando de forzar absolutamente nada, se convierte en el que ha recibido los beneficios políticos reales de la visita de Pepe Mujica, porque este hombre indiscutiblemente que tiene mucho prestigio, porque su historia, y más que su historia, su manejo en el gobierno, su ejemplo de vida, pues dice mucho, ¿no? de lo que aspira en gran medida, de lo que aspiran nuestras sociedades. Entonces, indiscutiblemente que sus palabras tienen un gran peso. Son las 7:30. Cambio y fuera, Maurice.